Corozal en su momento fue revivido, Sí. la ACP lo tomó, hoy día el tema Corozal vuelve a la palestra. En ese momento yo analicé totalmente lo que era el pliego de cargos y especificaciones que hizo la ACP para ese puerto. Entonces, hay que verlo en ese contexto. La ACP, su título constitucional no le permite crear proyectos de bienestar social. Ujú. Un puerto es un proyecto que genera mucho empleo, donde el Estado cobra algo, pero no lo que quería cobrar la ACP. Claro. Mira, yo hice un artículo sobre ese tema. ¿Por qué Corozal no voló? Y voy a pedirte permiso para leerlo, porque son varios puntitos que hay que anotar. Pero mira, para darte un ejemplo de cómo opera la ACP. Ellos crearon un corredor logístico, lo construyeron, tiene su costo. Sí. Ese corredor logístico cuesta aproximadamente $6.50 en 13 kilómetros. Ajá. En 13 kilómetros, 50 centavos el kilómetro para la carga. La autopista Panamá-Colón, son 60 kilómetros por carretera aproximadamente. Ese cuesta 20 centavos al transportista, a la carga y al consumidor. Y a la carga de transbordo, que es una carga que va en tránsito, obviamente extremadamente penalizado. Y hay que entender a la ACP, ellos necesitan recuperar su inversión y hacer algo de ganancia. Pero la Así pregunta, Rommel, es es, nacional. en vez de hacerlo en Corozal, ¿no sería mejor llevarlo a Palo Seco para no afectar el tránsito del canal y no solamente, sino gran parte del atraso que puede tener o la falta, los puertos que están a la entrada y salida del canal, es que tienen que utilizar prácticos del canal para sacar los barcos? Es decir, Sí, mira, eso obviamente fíjate toda, genera una demora y un problema de rotación de personal grave. mira, mi opinión siempre fue que el mercado decida, que decida el operador portuario que va a concursar si quiere meterse en ese lío, porque eso crea un problema operativo enorme. Tres puertos allí. Tiene un tema de que primero es el tránsito del canal de Panamá. Eso es prioridad uno, prioridad 2, prioridad 3, todas las prioridades. Después viene el servicio a los puertos, tanto en el piloto como en el uso del canal de acceso. Eh, Porque el canal de acceso es del canal de Panamá, Sí. no es del Estado central que coordina eso. Entonces, cuando tú vas a meter un barco a Balboa, por ejemplo, tienes que sacar un barco que ya está probablemente, que toma 2 horas sacarlo, y volver a entrar uno que está en el anclaje que toma 2 horas. Si tú multiplicas eso diariamente, pues probablemente, es un tema operativo complicado. Yo estuve en ese tema por muchos años analizando y reuniéndome con la ACP en ese tema de la entrada y salida de barco, de las demoras, de la pérdida de negocio, todos los problemas que se causan, y tú lo dijiste muy bien, los pilotos también están asignados, son de la ACP. El desarrollo portuario tiene que salir eventualmente, en 20 años, porque eso toma mucho tiempo, tienes que hacer un gran relleno o un desarrollo allá en Palo Seco y de ahí mover primero la operación portuaria que tienes aquí dentro del canal hacia allá, que es lo correcto. Pero además no puedes dejarlo desconectado por ferrocarril. Tienes que tener una conexión ferroviaria que cruce por el puente Centenario y de allí entonces tú ofreces un sistema intermodal robusto y moderno. Pero mira, antes de que sigamos con el tema de Corozal, antes de que pasemos al tema de Corozal o del desarrollo portuario afuera, hay que hacer una ampliación portuaria en ambos lugares. La del Atlántico ya está limitada. Por eso tú ves que hay crecimientos importantes en Cartagena, crecimiento de Sí. transbordo. Hay crecimiento también importante en Caucedo, ¿ves? Y hay otras opciones como Jamaica y como el puerto de Freeport en las Bahamas. Entonces, ¿por qué Corozal no logró materializarse la oferta financiera? Voy a leerte un par de puntos que había aquí. Primero, había que hacer un pago inicial o un fee de entrada. Bien. Segundo, el alquiler del terreno es de $2 el metro cuadrado dentro de la ACP, lo que es normal allá en ese terreno. Sin embargo, el sistema portuario no está sujeto a eso, no ha estado sujeto a eso, y es lo mejor, porque recordemos que Panamá no tiene carga. Tú tienes que dar al operador portuario todas las ventajas para que construya un puerto y trate de atraer carga que no existe en Panamá. Entonces, después de eso, imagínate, había un periodo de 20 años del contrato.
querían que a los 20 años ese contrato ya no existiera, había que renovar el contrato entonces. Tú sabes los problemas que han habido aquí con el tema de la renovación de los contratos, porque es una inversión muy grande, que se recupera en más de 50 años. Tú no puedes invertir y en 20 años te quieren renegociar las condiciones, ¿verdad? Entonces, ese es un tema importante, por eso las concesiones portuarias en Panamá y en el mundo, la mayoría, son concesiones a muy largo plazo. Mira, está el tema de que había que pagar siempre también el fee de los $12 por contenedor. Había que garantizar la cantidad de movimientos. ¿En qué negocio donde no hay carga tú le puedes pedir a alguien que garantice los movimientos? Sí. Entonces tenías que decir, voy a mover 2 millones de teus. Y si no lo movías, tenías que pagar la diferencia, aunque no la movieras. Entonces, el pliego de cargos de la ACP estaba totalmente fuera de lugar para la industria, totalmente financieramente inasequible, no era rentable bajo ninguna circunstancia financiera el puerto de Corozal como lo manejó la ACP. Yo me dediqué, como te dije, a revisar el pliego de cargos, ver cuál era el impacto financiero. Y ese puerto no podía competir nunca con ningún puerto en Panamá. Y por eso es que es importante ver ese tema de Corozal. Mira, ya la vocación de Corozal cada vez está más restringida. Sí. Lo que cabe allí es un parque logístico. Tal vez un muelle y un parque logístico. O uno o dos muelles, pero no puede ser un puerto como se concibió. Bueno, imagínate los barcos Neopanamax cada vez son más grandes. Y cada vez la operatividad del canal pues, se concentra más en los Neopanamax. Otro terreno que hay que vigilar muy de cerca para parque logístico es el aeropuerto Marcos Hajas de la Ver, el de Albro. Ese aeropuerto allí en el centro de la ciudad, con un terreno valiosísimo para la operación logística. Tanto Corozal como el aeropuerto, ese terreno es valioso en operación logística, generar empleo. Pero la pregunta, Rommel, ¿ese aeropuerto se va a quedar ahí? Porque con la creación del nuevo puente, tengo entendido que va a ser un poco difícil su operación y que esa operación tarde o temprano tendrá que irse hacia Panamá Pacífico. Yo espero que lo muden para Panamá Pacífico, que hay tal vez una de las mejores pistas de aterrizaje de todo el continente. Es correcto. Ya, como te decía, si queremos hacer un hub logístico, este momento del cambio de gobierno es el momento. Es el momento de revisar